Hola, mi nombre es Javier Noel, doctor en Ciencia de la Educación y naturópata del Congreso Permanente de Medicinas Naturales y Terapias Complementarias de Venezuela. Y quiero presentarles una breve charla, un breve conversatorio sobre el tema de la alimentación holística y tropical naturopática. Es una visión que se convierte en una síntesis en función de la experiencia que hemos tenido acá desde instituciones gubernamentales, experiencias autónomas, escuelas, entre otras, que nos han permitido darnos cuenta que existen varios modelos alimentarios y que dependiendo del contexto ambiental sobre todo, van a tener mayor eficacia y eficiencia en la terapéutica y por supuesto en la promoción de un estilo de vida y alimentación saludable, natural. Lo primero es que parte de la experiencia con la que estamos trabajando, como digamos, tanto como formadores, como educadores y como, bueno, además en nuestros estudios, en el INENAT, que fue el Instituto de Naturopatía o de Naturismo Dr. Manuel Lezeta Charán, que estuvo ubicado aquí en Caracas. Actualmente ya cerró por diversas situaciones del país. Y bueno, aparte de ahí que también dimos clases, además nos formamos ahí, pues por supuesto también con experiencias como el naturismo tropical, con el doctor Keshava Bhatt, que era originario de India, pero que fue profesor de pre y postgrado en la Universidad de Oriente en Venezuela, era etnobotánico. Asimismo, pues la experiencia que tuvimos con más de 10 años trabajando con el Instituto Nacional de Nutrición en distintas áreas directivas, de los sectores, sobre todo relacionados a la educación comunitaria, donde también además desarrollamos la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición. A partir de esta experiencia hicimos un trabajo síntesis, ya que bueno, nos dimos cuenta además que hay distintos parámetros y distintas versiones. Incluso en Venezuela hay, dentro del naturismo y de la naturopatía, digamos, hay distintas visiones de lo que debería ser la alimentación. Primero, es holístico porque en definitiva se trabaja desde una visión integral, integrativa, comprendiendo que hay distintas dimensiones en la alimentación. Nosotros hablamos que hay una dimensión física, por supuesto nuestro cuerpo, edad, género, condición orgánica, entre otros aspectos. Pues también hay una ambiental que es fundamental para hablar de lo tropical, es decir, dependiendo del lugar donde habitamos, nuestra alimentación varía, así como varía en el día, porque nuestro metabolismo varía en el día, también varía en función de la temporada y por supuesto los recursos que disponemos en el trópico son distintos a los recursos que se disponen, por ejemplo, en países de 4 estaciones. Bien, recordemos que el trópico es esta franja del planeta donde hay mayor incidencia solar y donde se calcula que hay alrededor del 80% de los recursos naturales y donde están además los países con mayor, por ejemplo, diversidad agroalimentaria y diversidad en plantas medicinales. Por lo tanto, hay una posibilidad enorme en el trópico. Entonces, esa es otra dimensión fundamental. Estamos hablando de la dimensión entonces fisiológica, tenemos la dimensión ambiental, también una dimensión cultural. Evidentemente, la adaptación que hagamos de la alimentación naturopática va a depender también de cada contexto cultural. En el contexto latino-caribeño hay un tipo de alimentación que es la costumbre. Entonces, por supuesto, las personas con que nosotros trabajamos, que nos gusta llamarle asientes, porque hacen, porque son activos, proactivos, pues hay que trabajar desde su cultura, no hay que ser tan brusco en los cambios, sino más bien siempre buscar una readaptación de las costumbres. Por ejemplo, en Venezuela se comen arepas que son de maíz, se pueden adaptar según las características fisiológicas y las necesidades, y pueden ser de maíz integral, de maíz natural, o si por el contrario no conviene el consumo de cereales, podríamos entonces consumirlas de raíces y tubérculos, como en el caso de la yuca o mandioca, la manihot esculenta, que es una planta que se da todo el año en el trópico y en particular es originaria de la cuenca del Orinoco, es decir, muy cerca de donde nos encontramos.
Y es desde ahí que nosotros partimos, es decir, la readaptación desde la dimensión cultural para que sea más eficiente y la transformación sea más amorosa también. Esto nos lleva también a la dimensión emocional. La alimentación tiene un importante componente emocional de recuerdos, de programaciones, de costumbres. Eso, por supuesto, tenemos que trabajar desde un punto de vista emocional. Y si ahorita entendemos todo el tema de la neurociencia, la neuroeducación, comprendemos que el tema educativo pasa y de transformación de hábitos y costumbres pasa fundamentalmente por la dimensión emocional y que además una persona que está en confianza, en un ambiente amoroso, un ambiente donde se sienta seguro, es una persona que se transforma más. Por lo tanto, el aprendizaje, la transformación, la terapéutica y la educación tienen que ser amorosas. Y lo que nosotros decimos, todo proceso educativo es un proceso terapéutico en el que estamos sanando profundamente heridas emocionales, culturales, y todo proceso terapéutico tiene que ser un proceso educativo, es decir, no nada más recetar una dieta que siguen y ya está, sino que tiene que haber una transformación y eso es un proceso profundamente educativo. Entonces ahí tenemos varias de las dimensiones, dimensión fisiológica, ambiental, cultural, emocional, por supuesto está la económica en función de los recursos disponibles, de qué es lo que se dispone en el lugar, tanto lo que dispone la persona como lo que se dispone en la cultura, en la comunidad, en el territorio, en el país o en el sector, en la región. ¿Sí? Hay industria, hay empresas, hay disponibilidad económica. Y eso es fundamental también para poder determinar la mejor terapéutica a impulsar, ¿no? Y por supuesto también la social, es decir, que hay detrás socialmente de estas empresas, que eso está muy unido a lo cultural, las costumbres, las ideas, las creencias, ¿no? Y ahí entra lo que son las programaciones, es decir, la programación de lo que creemos que es una alimentación saludable, lo que creemos que es una alimentación sabrosa, y que en definitiva desde la naturopatía trabajamos en una transformación integral hacia una alimentación natural, comprendiendo además que hoy en día el principal problema alimentario en que nos enfrentamos, sobre todo en la región latino-caribeña, pero creo que esto es algo mundial, es el exceso de consumo de alimentos procesados y ultraprocesados en todo el planeta, como lo reconoce la Organización Panamericana de la Salud. Bien, entonces son algunas de esas dimensiones. Fíjense que en lo holístico hablamos de la multidimensionalidad. Los seres humanos somos seres multidimensionales. Las visiones tradicionales, o mejor dicho, convencionales, la alopatía, etcétera, trabaja mucho en una visión muy fisiológica, muy biologicista y no considera tan importante todas estas dimensiones, como la emocional, por ejemplo, y el acto de transformación, de impulso a la terapéutica suele ser desde el castigo, de la amenaza, del miedo, del terror. Bien, eso es muy típico de los tiempos que estamos pasando, de una época histórica en donde la educación, la transformación, todo era en base al miedo, ¿no? En base al terror. Hoy en día ya sabemos que ese no es la más no es la más eficiente de los sistemas los que están basados en el miedo. Por el contrario, es desde el gozo, del amor, desde la reconexión con la naturaleza en la que nosotros, pues, nos corresponde pasar en estos procesos mucho más hermosos, mucho más integrales, mucho más efectivos, eficientes. Bien. Entonces, somos seres multidimensionales y hablamos también de varios cuerpos, por lo menos de tres cuerpos bases, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Entonces, cada vez que trabajamos en la terapéutica y en la educación, no solamente trabajamos desde el punto de vista intelectual, el cuerpo mental, el sistema de creencias, los contenidos, las teorías, sino que también lo tenemos que trabajar desde el cuerpo emocional, que es el más importante. De hecho, el biólogo chileno Humberto Maturana nos habla ya, y Francisco Varela, ambos fallecidos, hablaban de la biología empática, la biología del amor, y que los procesos educativos son procesos fundamentalmente emocionales, que la raíz de la cognición siempre es emocional. Entonces, antes de llegar al cuerpo mental, pasamos por el cuerpo emocional. Y el cuerpo emocional es una conexión entre la mente, que es también no solamente el cerebro, como decía Francisco Varela, la mente, no solamente el cerebro. La mente es el cerebro, pero está además asociado a algo muy sutil, que es la cultura, que es la comunicación, que es, digamos, aquello que no es tangible, tan sencillo, de forma sencilla, como cuando hablamos de patrimonio cultural, que hay un patrimonio cultural tangible y uno intangible. Bueno, así es en el cuerpo. Lo tangible es el cuerpo físico, las neuronas, todo lo que hemos aprendido y escrito sobre neuronas y neurotransmisores. Pero también tenemos el cuerpo, digamos, tenemos en el cuerpo mental también tenemos algo sutil, que es la cultura, que es algo que tú no puedes, pues,
tocar, que no puedes atrapar con las manos, ¿no? No puedes describir tan sencillamente y es muy relativo, es muy distinto dependiendo del contexto cultural. Bien, entonces tenemos que trabajar con ese cuerpo mental, ese cuerpo emocional y eso es lo que realmente va a permitir que haya una transformación del cuerpo físico. Digamos que el cuerpo físico se presenta como una especie de punta del iceberg, ¿sí? Es decir, esa parte visible pero que en realidad está sostenida en algo que es mucho más grande, mucho más profundo y que es invisible. Bien, entonces comprendiendo que tenemos esos tres cuerpos, pues tenemos que evaluar cada uno de estos tres cuerpos. Aunque lo veamos y lo describamos de manera separada, hay una unidad absoluta. Eso es otro elemento fundamental, comprender la unidad de la vida. El ser humano es una unidad con el cosmos, con la naturaleza y sobre todo con el planeta. Es una unidad con su sociedad, es una unidad con la humanidad. Una unidad que se expresa en la diversidad, que es lo hermoso, ¿no? Cada ser humano es único y particular, pero digamos en esa unidad, pues digamos que se expresa en lo diverso, en lo diferente, y cada uno es distinto, pero estamos unidos. Es decir, hay una sutil unión entre el ser humano individual con el colectivo. Entonces, si el ser humano cambia, se transforma como un individuo, va también a influir en la manera en que se relaciona y en la manera en que actúa, va a influir en toda la humanidad. Igualmente, la humanidad es una unidad absoluta con la naturaleza, no hay separación. Entonces, eso es la base de la enfermedad, no comprender esta relación. Entonces, todo proceso de alimentación fundamentalmente, y en general en todo, pero la alimentación es fundamental porque, como dicen, la alimentación es un acto sagrado porque estamos incorporando alimentos de la naturaleza a nuestro cuerpo y a través del elemento fuego, que es la digestión, transformamos esos alimentos en sustancias nutritivas y se convierten en lo que somos nosotros. Es decir, que hay una conexión directa y en la cultura occidental sobre todo nos hemos visto como separados de la naturaleza, pero en realidad somos una unidad integral, no hay separación. Cuando nosotros nos integramos y nos damos cuenta que somos una unidad, cambia la manera en que nos alimentamos, es mucho más respetuosa, orgánica, ecológica, todos los nombres que le queramos decir, pero es lo más natural posible. Y obviamente enfocado en el territorio, comiendo alimentos producidos en el lugar, de temporada, aprovechando los recursos disponibles, nos reconectamos. Y eso viene otro elemento fundamental, el proceso de sanación y en lo alimentario no es un proceso meramente individual, es un proceso colectivo. ¿En qué sentido? Que las costumbres son colectivas y que uno es una expresión de esa cultura. Entonces hay un trabajo profundamente colectivo, no hay separación. Eso es lo holístico. Todo esto que hemos descrito es lo holístico. Y lo tropical, por supuesto, nos da la posibilidad de el aprovechamiento de esta gran diversidad de alimentos y de plantas medicinales que tenemos disponibles todo el año. Y además tenemos, por ejemplo, el sol para la helioterapia, la geoterapia, la hidroterapia, todo eso tenemos disponibilidad de buen clima todo el año para disponer de ello. Y la fitoterapia, por supuesto, siendo de las regiones con mayor disponibilidad de plantas medicinales. Ahí siempre ocurre un problema, que es que cuando estudiamos textos de España, textos de otros países de Inglaterra, Estados Unidos, nos encontramos muchas veces con el uso de recursos que no son tropicales. Entonces para nosotros es mucho más costoso. Entonces significa que todo el trabajo que hacemos es de redescubrirnos, encontrarnos, porque muchas veces, incluso en la naturopatía, en el naturismo, lo que hacemos es reproducir la lógica que viene de otros países y no valoramos lo suficiente los recursos locales. Entonces, por supuesto, ahí viene otro tema importantísimo con la alimentación también, y que es el revalorizar los saberes de las comunidades en el trópico. Y hablamos de indígenas, campesinos, afrodescendientes, una gran diversidad cultural y cada cultura tiene una conexión con estos recursos y ahí también ha sido un trabajo hermosísimo en Botánica en donde hemos descubierto muchísimos alimentos y plantas medicinales que se incorporan en el día a día en nuestra alimentación. En todo caso, en cada experiencia y cada persona y comunidad con la que trabajamos, hacemos también un trabajo etnobotánico, un trabajo de redescubrir los recursos locales. Hacemos un ejercicio llamado lecturaleza, que es caminar por ambientes naturales, reconociendo especies y recursos disponibles que nos pueden servir para la alimentación. Y así como eso, nos encontramos que acá hay muchísimas frutas, por ejemplo, raíces, tubérculos, cereales incluso, silvestres,
plantas medicinales silvestres que crecen espontáneamente, incluso en las ciudades, incluso entre el concreto, y que es poco valorado. Eso ha sido un trabajo muy hermoso, educativo, reeducativo, entonces todo proceso, como decíamos, terapéutico, un proceso de reeducación. Eso impacta también en lo económico, porque entonces es mucho más económico que tener que estar adquiriendo alimentos importados. Y nosotros tenemos todo lo que necesitaríamos para subsistir y para sanarnos perfectamente desde un punto de vista natural, con estos maravillosos recursos que tenemos disponibles todo el año. Bien, el otro tema, hemos hablado de alimentación naturopática, desde lo holístico y lo tropical, pues efectivamente en lo tropical también dialogamos, por ejemplo, con la Ayurveda, aunque es de India, pero bueno, hay una identidad común tropical y es muy similar muchos de los elementos y visiones que tienen las culturas del subcontinente indio con las culturas indígenas y campesinas en América Latina y el Caribe. Hay muchas coincidencias, básicamente por el tema ambiental. La dimensión ambiental es extremadamente importante, ¿no? Y por supuesto, si hablamos de la naturopatía, la dimensión ambiental es mucho más importante. Entonces, estos son algunos de estos elementos importantísimos en lo holístico y lo tropical. Dentro del holístico también hablamos de cruzar distintos parámetros. Y nosotros estamos cruzando, por supuesto, el parámetro convencional de la bioquímica, que habla de los macro y micronutrientes, los macronutrientes, proteínas, lípidos y carbohidratos o hidratos de carbono, y los micronutrientes, vitaminas, minerales, oligoelementos. Por supuesto, la importancia de la fibra, eso ahí está, lo podemos trabajar, digamos, con unas especies de, entre comillas, pirámides, pero unas pirámides alimentarias adaptadas a la naturopatía, donde la base es el agua, por supuesto, y ya después vamos incorporando alimentos, siempre alimentos naturales. Bien, por supuesto los macronutrientes son los alimentos que más requerimos y obviamente problematizamos el tema de la proteína, en la que se cree que proteína solamente son alimentos de origen animal. Eso sigue estando muy instaurado, no solamente en la población, sino incluso en instituciones gubernamentales, públicas y privadas también incluso, y en los gremios profesionales médicos o de ciencias de la salud en general, sobre la problematización de la creencia de que la proteína solamente está en los alimentos de origen animal. Bien, obviamente hacemos un gran énfasis en el consumo de fibras, ya que en los estamentos de nutrición, medicina, etcétera, sigue estando la visión desarrollada en la mitad del siglo XX, en la que pues se privilegia el consumo de alimentos muy procesados y ultraprocesados. Entonces cruzamos esos parámetros de la bioquímica con el parámetro de la Organización Panamericana de la Salud, que le llamaron en el 2015 Sistema NOVA o Sistema Nuevo. Hoy en día hablan del perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, que se desarrolló en base a lo que se planteó en Brasil, unos académicos en una importante universidad brasilera, donde hay una nueva clasificación alimentaria en función del el tipo de procesamiento. Entonces, por supuesto, se recomienda el consumo de alimentos no procesados y poco procesados, es decir, deshidratados, que han tenido algún procesamiento sin la incorporación de aditivos sintéticos. No se recomienda, por supuesto, el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados que han sido modificados física y químicamente y se han incorporado una gran cantidad de aditivos sintéticos como blanqueadores, estabilizantes, colorantes, saborizantes, emulsificantes, entre otros. Estamos hablando de miles y miles, más de 40.000 sustancias. A pesar de que es un gran avance, incluso en el mundo convencional de la Organización Panamericana de la Salud, seguimos estando atados a los parámetros creados en Estados Unidos y en general en el continente en mediados del siglo pasado, en el que se privilegia el consumo de alimentos muy procesados, bajo en fibras, repletos de aditivos sintéticos, ¿sí? Donde lo importante en aquel momento era evitar lo que llaman las ETA o enfermedades de transmisión alimentaria, relacionados por supuesto a contaminantes de los microorganismos, pero que no se consideraba la problemática que se suscita por la ingesta de enormes cantidades de aditivos sintéticos. Eso por supuesto es otro de los elementos que estamos trabajando y aprovechamos lo que dice la Organización Panamericana de la Salud para que incluso en estamentos profesionales, técnicos, institucionales, públicos y privados nos presten más atención, porque al decir, bueno, la Organización Panamericana de la Salud, le mostramos los informes, pues eso evidentemente le da más peso cuando nos enfrentamos a los mundos institucionales y científicos o convencionales, por decirlo de alguna manera. Bien,
Entonces tenemos estos dos grandes parámetros. Por supuesto también trabajamos con otro parámetro que es el de la alcalinización o la alimentación alcalina reactiva, en la que se recomienda que en el día a día por lo menos el 50% de los alimentos sean de carácter alcalino y en general son alimentos vegetales, crudos o poco cocidos, mientras que el otro 50% puedan ser alimentos ligeramente acidificantes como o cereales, granos o legumbres, por supuesto raíces y tubérculos. Pues por supuesto hablamos también de trabajar con muchos probióticos. ¿Sí? Está muy de moda el kéfir o kefir, kombucha, por supuesto yogures tanto de leche de vaca como de leches vegetales como leche de coco, que acá es un alimento muy abundante, que se produce de manera muy fácil en el país, aunque económicamente muy dependiente del puerto. En países como Venezuela pues hemos olvidado mucho de estos recursos locales, pero sigue siendo pues parte de nuestra culinaria. Entonces por supuesto el yogur de coco sigue siendo una buena opción. Por supuesto también están los quesos veganos, sobre todo los que son de semillas oleaginosas como merey, que nosotros le llamamos merey anacardo, también le llaman marañón, que también es tropical y de esta zona, y también de otras semillas no tropicales como por ejemplo la almendra, las nueces, entre otros. Pues por supuesto también utilizamos, por ejemplo, el ajonjolí o sésamo, que es tropical y nosotros producimos, y es una de las grandes maravillas por su contenido en vitamina E, en ácidos grasos esenciales, proteínas o aminoácidos, pues calcio, magnesio, extraordinario. También tenemos otras maravillas como es la moringa, que es digamos, originaria de la India, pero al ser tropical, pues aquí se ha expandido muy bien, que también es rico en magnesio, rico en aminoácidos esenciales, y se consume en ensaladas, en jugos, en infusiones, en cremas, en sopa, en múltiples formas. Además se consume no solamente la hoja, también las vainas frescas, verdes o poco maduras se consumen, las raíces de las plantas jóvenes también se consumen como una raíz, pues parece una especie de apio o de papa alargada con cierto sabor dulzón, muy aprovechable, incluso puede crecer en zonas áridas. También tenemos la pira o el amaranto, amarantácea, es una variedad de amaranto que crece espontáneamente, que le llaman hierba Caracas, asociado a la ciudad de Caracas donde habitamos, y crece espontáneamente. También tenemos muchas otras opciones dentro de lo que es la alimentación naturopática y que es parte de nuestro día a día. Además es muy fácil obtenerlos porque crecen en jardines todo el año, disponible todo el año. Eso es otra de las grandes maravillas. También hay otra planta extraordinaria llamada Cyperus rotundus, el nombre científico, le llaman corosillo, coquito, entre otros nombres. Parece una gramínea, pero en realidad es una ciperácea, y sus raíces tuberosas, llamadas chaquitos, son extraordinarias para hacer harinas o para hacer infusiones, decocciones, mejor dicho, extraordinarias para limpiar linfa, riñones, para tratar el problema de la tensión arterial, para limpiar el hígado. Tienen múltiples funciones desintoxicantes, extraordinarias también dentro de esas dimensiones. Muy bien, entonces seguimos con el cruce de parámetros. Dijimos entonces que trabajamos con la visión convencional de macronutrientes. Trabajamos, por supuesto, con el sistema NOVA, Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, donde problematizamos el tema del procesamiento de los alimentos. Trabajamos con el sistema alcalino reactivo y también estamos trabajando con el cruce, dependiendo de cada metabolismo. Hacemos un poco como los dosha de la Ayurveda, trabajamos con al menos dos grandes grupos metabólicos extremos. Claro que hay variedad, hay variaciones, hay variantes, pero por lo menos dos grandes grupos. Uno que requiere poco consumo de carbohidratos, me incluyo ahí, con que con poco carbohidrato aumentamos rápido de peso, porque el cuerpo, digamos, los aprovecha muy fácilmente. Somos personas que podemos padecer de problemas metabólicos, de diabetes, de problemas tiroides, etcétera, si no nos cuidamos y tenemos una alimentación rica en carbohidratos como la que está acostumbrada, digamos, estas regiones, en particular en la región latino-caribeña. Y pues por supuesto está el otro extremo, que son personas muy delgadas, que más bien requieren mucho más carbohidratos para poder producir energía.
Bien, entonces dependiendo de esto y dependiendo también de las patologías presentadas, podemos combinarlos con, por ejemplo, el sistema paleo, ¿sí? Que restringe el consumo de cereales, granos y lácteos, por supuesto, de ningún tipo de alimentos procesados y ultraprocesados. Pueden consumir proteína animal, hay versiones paleo-vegetarianas, que por supuesto se consume semillas oleaginosas y huevos, así sería ovo-vegetariana, y que nos ha funcionado muy bien, sobre todo para personas que sufren de problemas intestinales, síndrome de Crohn, colon irritable, ya que el problema del consumo de cereales, cuando hablamos de cereales, por supuesto, trigo, avena, maíz, arroz, entre otros, es que lo que nos llega son alimentos muy contaminados, la industria aquí es muy poco cuidadosa y en definitiva, dependiendo también de las sensibilidades alimentarias, hay personas que les conviene una restricción de este tipo de alimentos. También con personas con problemas, por ejemplo, de sobrepeso, obesidad o problemas de diabetes, trabajamos con el sistema keto. También hay una versión keto vegetariana en la que se restringe muchísimo el consumo de carbohidratos. Es ideal para personas que sufren de resistencia a insulina, diabetes, etcétera, ya que la base alimentaria es de grasas. Obviamente nosotros trabajamos con un keto limpio o un sistema keto limpio, ¿sí? Que es el que utiliza grasas sanas, no utiliza ningún tipo de alimentos procesados. Entonces, por supuesto, aceite de coco, aceite de ajonjolí. El aceite de coco es una moda extraordinaria, se ha reconocido que el problema no son las grasas saturadas del aceite de coco, sino son las grasas trans de la margarina o las grasas hidrogenadas o los aceites refinados de maíz, de soya, que es terrible, porque además contienen hidrobuxiltolueno, que es un derivado del petróleo, y otros aditivos, que es terrible, por problemas también asociados a problemas de alergia, entre otras situaciones. Aquí tenemos opciones del aceite de coco, el aceite de ajonjolí, por supuesto también importamos el aceite de oliva, esa es una base importante, pero también, por supuesto, se consume en el sistema keto, huevos, lácteos, si se consumen lácteos, quesos, pero al restringirse todo el consumo de carbohidratos, a mínima expresión, menos del 5%, se logra que el cuerpo haga ese efecto cetogénico en el que produce energía a base de grasa. Y ha sido un gran avance con personas con problemas de diabetes. Se controla muy bien. Y por supuesto eso va combinado con fitoterapia y otras terapias, geoterapia, hidroterapia, helioterapia, pero sobre todo la fitoterapia para contrarrestar, por ejemplo, posibles efectos por el consumo de lácteos. Ahora, por supuesto, trabajamos con las combinaciones desde un punto de vista trofológico, en el que, bueno, en función de las enzimas y los tiempos de digestión de cada alimento, pues hacemos las combinaciones adecuadas, que es evitar la combinación de carbohidratos, de varias fuentes de carbohidratos simultáneamente, sobre todo para las personas que tienen este dosha o este metabolismo que engorda rápidamente, que pues requiere poco carbohidrato para producir energía, mientras que las personas que son muy delgadas pueden combinar varias fuentes de carbohidratos. Otra, pues por supuesto, no combinar frutas con las comidas completas, no combinar frutas dulces con frutas ácidas, todo eso para evitar interacciones enzimáticas negativas y todo el tema de los tiempos distintos de digestión, que también genera problemas metabólicos, desechos, inflamación, etcétera, etcétera. Pues, por supuesto, proteína animal con carbohidratos tampoco se combina. Bien, y lo que decíamos los alcalinos reactivos, es decir, que por lo menos el 50% sea alcalinizante. Incluso en el sistema keto, ¿no? Porque aunque no se consume carbohidratos, puedes consumir lechuga, calé, rúgula, albahaca, que son vegetales, abundantes vegetales de bajo nivel de almidón, y por supuesto frutos como aceitunas, coco, aguacate. Aquí es un país rico en aguacate, y ahorita estamos en plena época de aguacate y bueno, nuestras plantas afuera están llenas de aguacate. Entonces, bueno, por supuesto es otra gran maravilla que tenemos. Y por supuesto las semillas oleaginosas. Entonces, esa sería más o menos la combinación, nuestra visión de la alimentación, digamos, holística por toda esa multidimensionalidad del ser humano,
Y por supuesto tropical, que está relacionado a readaptarlo a los recursos disponibles en el ambiente del trópico, y pues por supuesto desde la naturopatía, que todo tiene que ser natural, privilegiamos los sistemas vegetarianos, pero también trabajamos en una cultura en que hay mucha resistencia al vegetarianismo, entonces enseñamos a las personas a combinar lo mejor posible, a aprovechar lo mejor posible, además por supuesto alimentos de origen animal que sean criados de manera natural, todo este tema tan importante que se ha popularizado muchísimo afortunadamente a nivel mundial. Y bueno, por supuesto, la gran dimensión fundamental es la espiritual, y la espiritualidad para nosotros es comprender que somos una unidad cósmica, que estamos unidos con la naturaleza y que todas esas dimensiones son una, que esa separación es apenas una separación intelectual del pensamiento, pero que en la verdad absoluta es que somos una unidad cósmica, y si yo me sano, sanamos a los demás, y si yo te ayudo a sanarte, yo también me sano, porque somos una unidad y estamos sanando la humanidad. La humanidad se está sanando, pareciera que no, pareciera que estamos en momentos muy duros, muy difíciles, muy movidos, pero es parte de la sanación, es una especie que llaman de crisis curativa, de crisis de sanación. Y estamos en este proceso, y la alimentación es un vehículo fundamental para reconectarnos con esta espiritualidad, que no es más que reconectarnos con la vida, que es la naturaleza, porque somos una unidad cósmica que está viajando por el universo.